Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente en este lugar y poder entrar a sus hogares. Reconocemos que Dios es grande, Dios es poderoso, a Él sea toda la gloria, al Rey que vive por los siglos de los siglos, sea la alabanza, sea la adoración, sea la exaltación. Bendecimos su nombre en esta hora y le damos a Él toda la gloria porque Él se lo merece. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Gracias por abrir las puertas de su hogar para que podamos entrar. Bendito sea el Señor, esperando que pronto podamos estar reunidos y poder estar en la casa del Señor, ya que por el momento parece que todo está muy bien y están pensando ya poder abrir algunos lugares, quitar algunas restricciones y esperamos que muy pronto podamos verle a usted en este lugar para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, para poderle dar a Él la gloria juntos y poderle dar a Él la exaltación, bendecir el nombre del Señor, ya que tenemos un tiempo de no estar juntos, pero damos gloria al Señor por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12 y verso 24, la palabra del Señor, que a la letra dice: entonces respondió Jesús, les dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Repetimos nuevamente el versículo que dice: entonces respondió Jesús, les dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Padre, muchas gracias, Señor amado, en esta hermosa hora, Dios mío, por el privilegio y la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder entrar ante tu presencia y poder bendecir tu nombre y poderte dar a ti toda la gloria. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos permites, Señor amado, a través de todos los momentos difíciles que hemos estado pasando, Señor amado, en estos tiempos, todavía, Señor eterno, tú tienes el control. Gracias por ese control que tú tienes sobre nuestras vidas. Gracias por el control que tú tienes, Señor amado, Padre eterno, sobre la tierra. Señor, la gloria te la damos a ti y a ti sea la alabanza y a ti sea la adoración. Muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Estaremos hablando bajo el tema ignorando lo que tienes. Y tengo como un subtema muy parecido que dice: vives mal porque ignoras lo que tienes. Los saduceos, llegaron a donde Jesús presentándole un caso acerca de una pregunta que ellos querían saber, que ellos querían tener y que Jesús les explicara. Los saduceos era un grupo de religiosos en el tiempo de Jesús, los cuales no creían en la resurrección. Ellos no creían ni en los ángeles y por lo tanto quieren saber exactamente qué es lo que Jesús piensa acerca de esta situación. Y llevan con la historia y le empiezan a decir a Jesús: había un hombre que se casó, pero el hombre murió al cierto tiempo y no dejó hijos. Pero la ley dice que el hermano siguiente tiene que casarse con la viuda para poder así tener hijos y dar memoria
a su hermano. Y así le hablan y pasan 7 personas y la última pregunta le dice, en aquel tiempo, ¿cuál será o quién de los 7 será el esposo de esta mujer? Queriendo que Jesús les explicara y les dijera realmente lo que ellos querían saber. Y Jesús la respuesta que les da y les dice claramente, ustedes están equivocados. Ustedes no saben ni lo que están hablando. Por eso le dice, ustedes se equivocaron en este punto, porque ustedes ignoran las Escrituras, ignoran el poder de Dios. Diciéndoles en otras palabras, ustedes a pesar de que son conocedores de la palabra, a pesar de que ustedes son estudiantes de la palabra, a pesar de que ustedes tienen tiempo de estar siguiendo las enseñanzas, ustedes todavía ignoran lo que Dios tiene preparado, porque dice Jesús, en aquel tiempo ni se casarán ni se darán en casamiento, serán semejantes a los ángeles. Entonces, ignoramos muchas veces las cosas que tenemos, ignoramos muchas veces lo que poseemos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que la esclavitud del hombre no es la pobreza. Jesús le dijo a los discípulos, los pobres siempre estarán con ustedes. Lo que al hombre esclaviza no es el sistema social, no es el país en donde vive, no es la familia que tiene, no es la escuela donde estudiaron, ni muchos menos los maestros que le enseñaron. Cuando nosotros vemos estos puntos, nos podemos dar cuenta que muchas veces el país donde vivimos o el país donde vive la mayoría de gente son países pobres, países que no tienen los suficientes recursos para poder ellos salir adelante, no tienen los suficientes recursos para poder ser libres. La familia en que nosotros nacimos o la familia en que nacen algunos hombres es una familia pobre sin recursos, en donde el padre no es estudiado ni la madre es estudiada, en donde simple y sencillamente siguen haciendo las mismas labores y los mismos trabajos que aprendieron porque no piensan poder salir adelante para darle un futuro mejor a su familia. Tampoco en la escuela. En la escuela les enseñan, la escuela les dicen la manera de cómo salir adelante. A veces creemos, o los jóvenes, los alumnos, llevan el problema de que el maestro no los quiere. No es culpa del maestro que el joven no haga sus deberes. No es culpa del maestro que el alumno no presente buenos exámenes. No es culpa del maestro. El maestro está para enseñarle. El maestro está para guiarlo. El maestro le enseña las matemáticas. El maestro le enseña cómo conjugar los verbos, pero no depende del maestro, sino que depende muchas veces de cómo el hombre y cómo el estudiante, cómo cada uno de los que están en la escuela aceptan el desafío. No es culpa de nadie que el hombre esté en una condición a la cual simple y sencillamente él tomó una decisión. Eso es en el ámbito físico. En el ámbito social y en el ámbito material, hay pobres porque quieren ser pobres. Hay ricos porque algunos ya nacieron así. Pero ahora si nosotros pasamos esto a lo que es el ámbito espiritual, cuando vamos al ámbito espiritual y vemos gente que tiene años de no haber crecido en el evangelio, años de que todavía están en la misma situación, años de que todavía están en la misma condición, años de que todavía tienen algunos versículos de base, pero su conocimiento no es un conocimiento suficiente. Muchas veces se le echa la culpa al pastor.
Muchas veces se le echa la culpa a los maestros de escuela bíblica que no saben enseñar. Eso no es cierto. Quiero decirle que la culpa no es ni del pastor, ni la culpa es de los maestros. El Señor fue claro en decirle a los saduceos: ustedes voluntariamente ignoran las Escrituras. Ustedes voluntariamente no quieren saber nada de ellos. ¿Cómo es posible de que podamos nosotros vivir una vida de victoria, una vida agradable delante de Dios, si no conocemos la ley de Dios? Si no conocemos qué es lo que Dios tiene para nosotros, si no conocemos las Escrituras. Es triste darse cuenta y lamentable de que hay personas que nunca van a leer la Biblia. La tendrán en sus hogares, la tendrán como un amuleto, pero nunca se van a enterar de las bendiciones que hay dentro de la palabra del Señor. Nunca se van a enterar de qué es lo prohibido delante de Dios. Nunca se van a enterar de los beneficios que pueden alcanzar. Entonces le echamos la culpa a estas situaciones que posiblemente han venido a nuestra vida. Posiblemente nacimos en un hogar pobre. Posiblemente nacimos en un hogar donde nuestros padres no cruzaron la escuela. Posiblemente nacimos en un país en donde hay mucha pobreza y mucho analfabetismo. Posiblemente nacimos en un país donde no hay riquezas. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos salir adelante. Cuando nosotros vemos que cada uno de los hombres creados por Dios fue hecho de la misma manera y con las mismas capacidades, con la misma inteligencia para ser un hombre y para ser una mujer que triunfen en la vida. Entonces, las situaciones económicas, la situación que estamos viviendo no es lo que esclaviza al hombre. Hay hombres que tienen dinero y son esclavos. Hay hombres y mujeres que tienen posesiones y son esclavos. Tienen mucho conocimiento, pero son esclavos. Jesús les dijo, y repito nuevamente, porque son ignorantes de las Escrituras. Entonces la esclavitud que el hombre tiene no es una esclavitud que venga porque no tenemos los medios económicos. La esclavitud que el hombre tiene es porque el hombre ignora muchas veces las cosas que él es capaz de hacer, ignora las cosas que Dios puso en su vida. En el libro de Oseas, para entrar en la palabra, nos habla Oseas del por qué la humanidad vive una vida derrotada. Porque la humanidad, o cambiemos, no pongamos a la humanidad, pongamos al cristiano. Porque su vida no es una vida de victoria, porque no tiene una vida de avance, porque en su vida siempre es una vida monótona. Porque es que usted no sale de la situación en que se encuentra. El profeta Oseas dice que su pueblo, dice mi pueblo, fue destruido. Mi pueblo fue cautivado. Y si usted se da cuenta, no es por la guerra. Porque siempre el pueblo de Israel estuvo en guerra. Siempre el pueblo de Israel estuvo siendo llevado cautivo por todas las naciones que vivían a su alrededor. El pueblo de Israel siempre estuvo luchando para poder ser un pueblo diferente, para poder ser un pueblo glorioso. Siempre estuvo luchando. Pero llega el momento en que el pueblo es destruido. Es destruido simple y sencillamente no por esas guerras, sino porque dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento que el pueblo de Israel debería de haber puesto en práctica, es todas las enseñanzas, la ley que Moisés les dio. La ley que Dios le dio a Moisés para que la transmitiera a su pueblo. En las Escrituras dice que le dieron el mandato: átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y ponlas como frontal. Pero eso no quiere decir de que el pueblo haya adquirido el conocimiento. El conocimiento se adquiere cuando el hombre y la mujer se dedica a escudriñar las Escrituras. Cuando el hombre y la mujer se dedica a buscar qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Qué es lo que Dios tiene para mi familia? ¿Qué es lo que Dios tiene para yo que le estoy buscando? Esa es la pregunta que debemos hacer.
¿Qué es el conocimiento que nos hace falta para poder agradar a Dios? ¿Cuál es el conocimiento por el cual el pueblo de Israel fue destruido? Fue destruido porque se fueron a buscar las cosas que Dios les dijo que no buscaran. Se fue destruido porque empezaron a hacer alianzas con los pueblos y a obtener conocimientos diferentes de lo que era la ley de Dios. Los muchachos y los niños fueron instruidos por madres de otras naciones, cuando Dios les había indicado perfectamente que sus hijos no tenían que buscar mujer en otra nación ni dar sus hijas en matrimonio a otra nación. Porque Dios sabe plenamente que la capacidad que tiene la mujer para enseñar es bastante amplia. Y que toda la mujer que sabe y conoce que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a traer a sus hijos al altar. Les va a enseñar a adorar a Dios. Les va a enseñar a cómo alabar la presencia del Señor. Les va a enseñar las Escrituras. Les va a enseñar que en esta tierra, para poder vivir, hay que vivir a la altura de la manera como Dios quiere, no como nosotros queremos, ni como la sociedad quiere, ni como quiere en la escuela. Lo único que nos hace a nosotros ser hombres y mujeres triunfadores es saber y conocer las Escrituras, hablando en el reino espiritual, hablando a cada uno de los cristianos que me están escuchando, a cada uno de los que están conectados en sus hogares, aunque usted esté en su casa. La Biblia nos manda, Dios nos manda a poder escudriñar las Escrituras. Aunque usted esté en su casa, la Biblia nos manda a orar sin cesar. Aunque usted esté en su casa, la Biblia nos manda a ser fiel hasta la muerte. Pero ignoramos esas cosas. Ignoramos los beneficios porque no hay una persona que lea la Biblia como debería de serlo. Simplemente a veces lo traemos en el celular, lo traemos en la tableta, lo traemos. Hay diferentes tipos de Biblias. Hay Biblias que son de alto valor, hay Biblias que son de un precio bien cómodo para que todos podamos, los cristianos podamos tener accesibilidad hacia la palabra del Señor. No importa el precio, lo importante es que podamos leer esa palabra. Lo importante es que podamos escudriñar esa palabra. Lo importante es que podamos enseñarle a nuestros hijos la palabra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dice? Dice que mi pueblo fue destruido a causa de que le faltó conocimiento. Pero también dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Mire qué triste es saber de que tenemos la palabra del Señor. Qué triste es saber de que tenemos la guía para nuestra vida. Qué triste es saber de que eso es lo que nos hace sabios. Qué triste saber de que esa palabra la tenemos al alcance. Algunos la tienen cerca de la cama, algunos lo tienen en otro lugar, pero siempre está esa palabra. Y nosotros muchas veces desechamos el conocer las Escrituras, el conocer la palabra de Dios, el conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Porque estamos bien, estamos tranquilos, pero dice que, por lo tanto, al pueblo de Israel está diciendo: ustedes han desechado el conocimiento y yo los voy a quitar. Yo los voy a hacer un lado del sacerdocio. Al pueblo de Israel está diciendo: porque olvidaste la ley de Dios. No es que el pueblo la haya olvidado, simple y sencillamente la ignoraron. Porque no quieren cambiar su manera de vivir, no quieren cambiar su manera de cómo se comportan, no quieren cambiar su lenguaje. No quieren cambiar el comportamiento en el hogar, no quieren cambiar el comportamiento en el trabajo, no quieren cambiar el comportamiento en la escuela. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy, que es bien difícil ver a un cristiano, un hombre que ama la palabra, dar mal testimonio. Es bien difícil, pero aquellos que simple y sencillamente no quieren saber nada de las estatutos, no quieren saber nada de las prohibiciones, sino que solamente quieren saber de las bendiciones que hay en la palabra, es bien difícil
Porque tenemos nosotros que cuidar nuestra manera de hablar. Tenemos que cuidar qué es lo que estamos oyendo. Tenemos que cuidar qué es lo que estamos viendo. Tenemos que cuidar dónde entran nuestros pasos. Tenemos que cuidar qué es lo que tocan nuestras manos. Tenemos que cuidar porque la Escritura dice que ignoramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que mantener un cuerpo de acuerdo a las Escrituras. Olvidaste la ley de Dios. Óigame, pero eso trae una consecuencia bien terrible para la vida del hombre. Si usted olvida la ley de Dios, si usted olvida la palabra de Dios, si usted hace a la manera que usted quiere, oiga lo que dice la segunda parte donde dice, porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré. Y sabe que eso es lo más terrible, eso es lo más triste que nosotros podemos sentir. Que nuestros hijos vayan perdidos a esta tierra sin Dios, sin fe, sin esperanza, no es culpa de Dios. No le vamos a echar la culpa a Dios porque mi hijo resulta un borracho. No le eche la culpa a Dios porque su hija resulta lesbiana o su hijo homosexual. No le eche la culpa a Dios porque su hijo resulta un drogadicto o un pandillero. Analice su vida y se dará cuenta lo que dice la palabra, olvidaste la ley de Dios. Olvidamos de que dice la Escritura, instruye al niño en su carrera para que cuando sea viejo no se apartará de ella. Olvidamos corregir a nuestros hijos. Olvidamos instruir a nuestros hijos en la palabra. Los instruimos en cualquier otra condición, a cualquier otra cosa, pero menos en la palabra. Saben más de los héroes de las películas. Saben más de los artistas, pero no conocen quiénes son los apóstoles, no conocen quiénes son los patriarcas, no conocen ni a David, mucho menos. Conocen a Superman, conocen al hombre araña, conocen a cualquier otro, pero porque nos dedicamos muchas veces a que ellos vean esas cosas y nos olvidamos de enseñarle los héroes de la palabra. Los héroes de la Biblia, aquellos que se dedicaron como el rey, aquel que tenía 8 años y que desde 8 años empezó a buscar la ley de Dios. Empezó a preguntar qué debería de hacer. Empezó a indagar y dice que ignoramos la palabra, ignoramos la ley de Dios. Por lo tanto dice Dios, óigame bien padre que me escucha y madre que me escucha en esta tarde. Dice que si ignoramos la ley de Dios, Dios se olvidará de nuestros hijos. Nadie quiere un hijo malo. Todos queremos un hijo bueno. Todos queremos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Todos queremos saber que nuestra familia sea una familia de victoria. Todos queremos saber que nuestra familia sea una familia poderosa, pero no hacemos nada. En la Biblia está la manera de cómo guiar a nuestros hijos. En la Biblia está la manera como el hombre debe comportarse con la esposa. En la Biblia está la manera como la mujer debe comportarse con el esposo. Escudriñe la Biblia y usted se dará cuenta que su hogar será un hogar diferente. Su familia será un hogar, una familia diferente. Nos han legado, mire, nos han dejado un legado. Nos han dejado algo, un tesoro de gran precio que ha sido perseguido, denigrado, ignorado, rechazado y mal interpretado por hombres que no le han dado el valor. Y durante mucho tiempo, mire, nosotros como cristianos en el siglo XXI, en el 2022, nos podemos ser privilegiados porque tenemos acceso a la Escritura. Usted tiene acceso en su celular, en su laptop, en su computadora, tiene acceso en la tableta, tiene acceso en papel. Pero en los tiempos antiguos, la gente no podía entrar y tener lo mismo que tenemos ahora, porque era prohibido. La gente que leía la palabra lo trataban de loco. La gente que vivía de acuerdo a la palabra, a muchos lo trataban de que eran brujos. Y llegó tanto de que solamente una persona o solamente aquellos que viven y que estaban en la iglesia tradicional, aquellos sacerdotes católicos que podían tener acceso, solamente ellos tenían la buena interpretación de la palabra.
Solamente ellos podían analizar la escritura, solamente ellos podían y no se volvían locos. Entonces usted se da cuenta de que venimos y hemos visto la palabra muchas veces. Esa escritura que nos hace sabios, no tener acceso a ellos. En aquel tiempo no tenían acceso. Solamente había una Biblia. Cuando empezaron las imprentas, pusieron una Biblia y para que la gente no la leyera, la amarraron con cadenas. Óigame, qué ignorancia acerca de las escrituras. Qué ignorancia acerca del conocimiento de la verdad. Qué ignorancia acerca del conocimiento de la palabra. Hoy en día usted la tiene por cualquier lado, pero dice la palabra que hay hombres que voluntariamente la han ignorado. Han creído de que esta palabra no es vida. Si nosotros tenemos la Biblia y que debemos de leerla, y que no es solamente interpretada por algunos hombres, sino que puede ser interpretada porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De que hoy día la gente no quiere saber la Biblia. Hay algunas personas que dicen que esto es solamente para los locos. Pero no es solamente para locos. Es para gente que sabe amar a Dios por sobre todas las cosas. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 19, en el verso 7 y verso 8, hablando acerca de la palabra. No es lo que el hombre está diciendo, no es los debates que tienen los hombres. Eso no es la palabra. La palabra dice que la ley de Jehová es perfecta. No tiene ningún engaño. Si la ley de Jehová es perfecta, es porque hay un Dios que la dio, y este Dios es un Dios perfecto. Es un Dios que nunca se equivoca. Es un Dios que tiene una sola palabra, y esa palabra es vida, y vida en abundancia. La ley de Jehová es perfecta, y lo que provoca que esta ley de Jehová sea perfecta es que convierte al alma, es que transforma la vida del hombre, es que enfrenta al hombre en la realidad que necesita escapar de este mundo de miseria, de este mundo de maldad. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, transforma al ser humano. Ya no el ser humano, cuando está en la palabra, cuando conoce esta ley, el hombre ya no actúa ni de la misma manera que actuó antes. El hombre ahora ya no es un borracho, ahora ya no es un drogadicto, ahora ya no es un pandillero, ahora ya no es un delincuente, ahora es un hombre y una mujer de Dios, hombres y mujeres transformados por la palabra. Eso es lo que transforma nuestra vida. Eso es lo que convierte al alma en una alma diferente. Dice la palabra, el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel. Y no es como dicen, que solamente la gente sabia, que solamente la gente inteligente, solamente la gente estudiada puede tener este conocimiento, porque dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Las áreas de nuestra vida, en el ser tripartito que somos, cuando entendemos la palabra, las áreas de nuestra vida son transformadas. Es transformado el alma, es transformado el espíritu y es transformado el cuerpo. Y el corazón es lleno de alegría. Se alegra el corazón cuando escucha que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios todopoderoso. Pero tenemos el problema que no sabemos qué hacer. Tenemos el problema de que todavía no entendemos por qué estamos pasando por estas situaciones. Tenemos el problema que todavía no sabemos qué está pasando en nuestra vida. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que debemos hacer? Tenemos en nuestra mano lo que nos puede transformar la vida.
tenemos en nuestra mano lo que puede cambiar nuestra vida. Hace un tiempo escuchaba a uno de los predicadores, algunos los conocen, no voy a dar su nombre, pero me llamó la atención una anécdota o dos anécdotas que utilizaré en este tiempo que él utilizó. Me llamó la atención porque nos damos cuenta de que muchas veces tenemos la vida en las manos y no sabemos cómo solucionarla. Dice la anécdota que un indio americano pedía dinero. Un indio americano iba de casa en casa pidiendo que le dieran alimentos. Y esto lo hacía por mucho tiempo. Todos los días era la misma rutina. Se acostaba viviendo de la caridad de los demás y se levantaba confiando en esa misma caridad todos los días. Era un hombre que vivía en las calles. Era un hombre que posiblemente no tenía familia. Era un hombre que andaba divagando por las calles todo el tiempo. Y un día llegó a la casa de un blanco americano y le pidió comida. Este hombre le dijo: sí, pasa adelante, entra a la cocina, te voy a dar y te voy a preparar unos alimentos. Pero mientras el indio está comiendo, el hombre se da cuenta de que tiene colgada una cadena y en la cadena tiene una bolsita. Curiosamente viene y le pregunta: ¿tú sabes qué es lo que tienes en la bolsa? Y el hombre le dice: sí, tengo un papel que me dieron hace mucho tiempo. Y este papel dice de que si yo tengo problemas y tengo necesidades, lo puedo presentar a las autoridades. Pero nunca lo he leído. Mire qué error el que tiene las personas, que a veces tenemos en nuestras manos la solución para nuestros problemas y la solución para todas las situaciones adversas, pero como nunca lo hemos leído, no podemos entender que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por eso es que pasamos muchas veces momentos difíciles y viene el hombre y entonces le dice el americano: ¿puedo yo leerlo? Y el otro le dice: pues sí, léelo, de todas maneras yo jamás lo he leído y nunca lo voy a leer. Cuando el hombre empieza a leer el papel, cae sentado en la silla y le está preguntando: realmente tú no sabes qué es lo que hay en este papel. Realmente tú no sabes. No, le dice el hombre, porque nunca lo he leído. Solo me lo dieron y me dijeron que en alguna necesidad yo pudiera darlo a las autoridades y ellos me van a ayudar. En el papel decía que este hombre había peleado al lado de George Washington por la independencia de los Estados Unidos en contra de los ingleses. Era un hombre y decía que era un héroe de guerra y que tenía derecho a una pensión. Él y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y toda su descendencia, que no necesitaba andar de casa en casa para pedir monedas o pedir limosna o pedir alimentos. No necesitaba pedir nada, él tenía el derecho. Pero ¿cuál fue el problema? Él tenía el derecho a un cheque del gobierno cada mes, pero él ignoraba qué era lo que había escrito en ese papel. Por eso que Jesús le dijo: ustedes ignoran las escrituras. Ustedes agarran la parte que les conviene, pero el resto lo dejan por un lado. ¿No le parece similar esto que le pasa al cristiano? ¿No le parece similar muchas veces a nuestro vecino o a nuestra propia vida? Que ignoramos qué es lo que hay en la palabra y por eso estamos viviendo una vida de miseria. Por eso nuestra vida no avanza. Por eso nuestra vida, mire, simplemente en este tiempo la gente se está conformando en oír mensajes, en oír predicaciones. Oyen a fulano, oyen a sutano, oyen a mengano, oyen cualquier palabra, oyen cualquier cosa, pero no van a la palabra para saber si realmente lo que están hablando es lo que dicen las escrituras. Ahora, ¿por qué hay un temor de leer la palabra? Todo el hombre tiene temor de acercarse a Dios, porque saben que Dios es un Dios justo, saben que Dios es un Dios que no soporta la maldad.
Pero cuando Juan capítulo 6, verso 37, Jesús hablando, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús, ustedes están alejados de la ciudadanía del cielo. Ustedes están alejados del reino del cielo, porque ustedes no se acercan a mí, creen que los voy a rechazar. No, mi amado hermano, nosotros tenemos franca entrada. El velo se abrió, el velo fue roto y ahora tenemos entrada al trono de la gracia. Ahora tenemos entrada a la misma presencia de Dios. No pensemos, mire, eso es uno de los derechos que Dios nos da, de entrar a su presencia. Ese es uno de los derechos que Dios nos da y está en las Escrituras. Dios nos dice que Él no nos echará fuera, con problemas o sin problemas, con dificultades o sin dificultades. Cuando entremos a la presencia de Dios, Dios estará recibiéndonos, porque Él es el Dios todopoderoso. La gente tiene miedo de morir. La gente tiene miedo de no saciar su sed. La Biblia habla cuando Jesús llegó al pozo de Jacob y habló con la samaritana. Jesús le dijo a la samaritana, cualquiera que bebiera de esta agua física, de esa agua que estaba sacando del pozo, tendrá y volverá a tener sed. Volverá a venir al pozo nuevamente para sacar agua y saciarse. Pero dice, mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Dios nos da, el agua que necesitamos, no es el agua embotellada, no es el agua que sale del chorro, no es el agua que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros necesitamos el agua que salte para vida eterna. Y si usted no escudriña las Escrituras, no se va a dar cuenta que el único que es capaz de dar ese tipo de agua no es cualquier persona, no es cualquier entidad, no es cualquier gobierno, no es cualquier hombre religioso. Es simple y sencillamente el Cristo de la gloria, el Dios resucitado, el cual murió y está sentado a la diestra del Padre y que pronto vendrá por su iglesia, el único que nos puede dar agua y agua en abundancia. La gente busca, la gente se desespera por los alimentos. Jesús les dijo una vez a la gente que andaba buscándole y que lo buscaba simplemente porque Él había multiplicado los panes y los peces. En esa ocasión Jesús le dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Les estaba recordando que Dios había hecho descender maná, que Dios les había dado las codornices, pero que murieron. Entonces Jesús les dice, este es el pan que descendió del cielo, para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo, yo soy el pan que descendió del cielo. Si ustedes comen de este pan, vivirán para siempre. Este pan es mi carne, que por vosotros va a ser sacrificada. Dice la palabra, continuando, dice, el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de todo el mundo. Y el hombre ignora, porque no lee la palabra. El hombre ignora de que la única entrada, el hombre ignora de que lo único que podemos hacer es entrar a la presencia de Dios. Él derramó su sangre, Él dio su vida para que ahora nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Ahora, un hombre decidió hacer un viaje en un barco. Compró el pasaje y el día de su viaje preparó unos sándwiches, como usted quiera llamarle, para el camino. Al término de 3 días se los había terminado, se los había acabado todos. Y tenía mucha hambre y no sabía qué hacer y andaba desesperado.
Salió de su cuarto y empezó a caminar por el barco y de repente llegó al restaurante donde miró que toda la gente estaba comiendo, toda la gente estaba alimentándose, había abundancia de comida y él viendo por la ventana y se decía, si tan solo yo pudiera tener el acceso a este restaurante, yo podría saciar mi hambre, yo podría saciar mi sed, yo podría saciar mi necesidad. Mire, esta anécdota me llama la atención porque el hombre muchas veces quiere saciar su necesidad, quiere salir de donde se encuentra, quiere que su vida sea diferente y está viendo a través de la ventana y está viendo de que hay gente que puede gozar de vida eterna, pero él no la puede gozar porque su condición es que está de observador. Cuando de repente dice que llega uno de los trabajadores del barco y le pregunta al hombre, ¿usted qué está haciendo aquí? Y el hombre le dice, tengo mucha hambre y estoy viendo cómo la gente se alimenta y yo tengo mucha hambre. Por lo menos, le dice, deme de lo que sobra, de lo que están dejando esta gente o lo que ya casi van a tirar para saciar mi hambre. Y el hombre, el joven le dice, ¿me permite su boleto? ¿Me permite ver su boleto? Y él le da el ticket y el joven empieza a leerle las cláusulas que hay dentro del boleto. Y le dice, aquí dice que en el pago del pasaje usted tiene derecho a usar el gimnasio, a usar la piscina, a usar el sauna, a entrar al casino y que también tiene derecho a entrar en el restaurante a comer todas las veces que usted quiera. Usted tiene hambre porque no ha leído a lo que tiene derecho y está incluido en lo que pagó. Mire, lo que está incluido en el pago de nuestra salvación es vida eterna. Es tener a un Dios que es nuestro proveedor, es tener a un Dios que es nuestro sanador, es tener a un Dios que peleará por nosotros, es tener a un Dios que tiene cuidado de sus hijos. El problema es que no hemos leído las cláusulas, no hemos leído completamente las Escrituras. Nos interesa saber Juan 3:16, nos interesa saber el Salmo 91 y es correcto. Nos interesa saber el Salmo 23 y es correcto. Pero también hay beneficios que estamos perdiendo porque ignoramos las Escrituras. Hay beneficios que estamos perdiendo porque ignoramos que Dios es nuestro sanador. Mire lo que le dice a través de Moisés al pueblo de Israel. Y les dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Lo que voy a leer después, esto es algo que nosotros debemos de saber, de que para obtener este beneficio tenemos que saber que oír la voz de Dios, que hacer lo recto delante de Él, que oír sus mandamientos y guardar sus estatutos. Dice, ninguna de las enfermedades que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahora tenemos nosotros que saber qué es lo que dice la Escritura con respecto a los que están enfermos. Porque está bien, usted no tiene fe, tómese un Tylenol. Si usted no tiene fe, vaya al doctor. Pero dice Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Alguno de la congregación está enfermo? Lo primero que hacemos es ir a buscar a los médicos. Y no es malo lo que le estoy diciendo. Lo primero que hacemos es buscar la medicina y no es malo que usted busque la medicina si no tiene fe. Pero dice, si usted está enfermo, si hay alguno enfermo dentro de la congregación, llame a los ancianos de la iglesia, llame a aquellos que tienen el poder, aquellos que están en la iglesia, llame a sus hermanos. Dice, ¿para qué? Para que oren y ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor,
Y al orar, dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Cuánta gente se ha muerto? Porque lo que necesitan es un milagro de parte de Dios. ¿Cuánta gente está enferma? Porque lo que necesitan no es ir al médico. Lo que necesitan es un milagro de parte del Dios. Lo que necesita es que la gente se preocupe y llame a los ancianos de la iglesia. Llame a la gente que pueda orar por él. Dice, imponiéndole las manos, oren por él, únjalos con aceite. Qué tremendo es saber de que todas las bendiciones que hay en la palabra no son solamente para mí, no son solamente personales, sino que trae un beneficio a los demás. Dice Deuteronomio capítulo 6 y verso 9, conoced pues que Jehová es Dios, que Jehová tu Dios es Dios, fiel, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. No solamente para mí, sino dice hasta 1000 generaciones. O sea que el beneficio de conocer las Escrituras, el beneficio de conocer lo que Dios tiene para nosotros, nos da a nosotros el derecho de que nuestras generaciones, de que 1000 generaciones puedan tener el beneficio de tener a un Dios todopoderoso. La gente camina en oscuridad porque no conoce la palabra. La gente camina en oscuridad porque no sabe las Escrituras. No sabe que lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. La gente no sabe de que en el caminar del cristiano tenemos que saber de que la palabra es la guía, es el mapa que nos lleva a vida eterna. Es lo que nos enseña quién es Dios. Si nosotros supiéramos la palabra, no tendríamos el problema de estar discutiendo ni peleando con la gente. Porque dice la Escritura, no temáis y estad firmes. Primeramente dice, no temáis. Después dice, estad firmes y ve la salvación de Jehová, que hará hoy con nosotros. Moisés está en el dilema. Y les está diciendo al pueblo de Israel, hoy Dios hará salvación, pero no tengan temor, manténgase firmes, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Peleamos batallas que de antemano ya están perdidas. Peleamos batallas que de antemano sabemos que vamos a la derrota porque es con nuestra propia fuerza. Cuando peleamos las batallas y dejamos que sea Dios el que la pelee, que sea Jehová el que pelee por nosotros, nosotros estaremos tranquilos. Nosotros estaremos tranquilos y seguros de que después de la tormenta viene la calma, de que Dios tiene el control de todas las cosas. Isaías dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea, en otras palabras, si dependemos de Dios y sabemos lo que Isaías dice, de que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, de que todavía el Dios del cielo está libertando, de que todavía Dios nos está librando de la peste destructora, todavía Dios nos está librando del lazo del cazador, todavía Dios nos está librando que aunque caigan 1000 y 10,000 a nuestra diestra, no vamos a temer porque la mano de Jehová está para proteger nuestras vidas. Y que todavía Él nos oye, que todavía no se ha agravado el oído de Jehová. Pero tenemos un problema de que ignoramos eso. Tenemos el problema de que muchas veces pecamos por ignorancia. Muchas veces cometemos pecados por ignorancia. Y eso nos hace separación entre el hombre y Dios. Y Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Póngase a cuentas con Dios, para que sus pecados, aunque fueren como la grana, vengan a ser como blanca lana.
para que fueran como blancos, que fueran rojos como el carmesí. Vengan a ser blancos. Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque dice, aunque fuera como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tenemos que saber que no podemos descuidar ninguna área de nuestra vida. Saber de que si pecamos, pongámonos a cuentas con Dios. Y cuando estamos a cuentas con Dios, podemos entrar libremente a su presencia. Primera Corintios habla y dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mucha gente ignora estas cosas. Mucha gente piensa que solamente es una canción, pero Pablo lo está escribiendo en Corintios, está diciendo, si tú te unes con Dios, tú eres un espíritu con él. Hay una unidad en el reino espiritual. Pero tenemos que saber también y no ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el cual no está en vosotros, y el cual no tenéis, si el cual tenéis de Dios. Mire, Dios quiere que seamos un espíritu con Él, pero mantengamos nuestro cuerpo físico y espiritual listo, limpio, sin mancha y sin arruga, para que cuando Cristo venga nos halle haciendo así. Tenemos nosotros muchas cosas. Hay mucha escritura en esta palabra que nosotros podemos tener. Yo les traigo unas pocas cosas para que usted se dé cuenta de algunas que tenemos nosotros derecho. Algunas que nosotros tenemos e ignoramos porque no leemos las escrituras. Salmo 63, 3 y 4 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán y así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. O sea, de que la Biblia nos invita a adorar a Dios. La Biblia nos invita a que con nuestros labios le demos alabanza. La Biblia nos invita a que con nuestra vida podamos bendecir a Dios. La Biblia nos invita a que alcemos nuestras manos hacia la presencia del Señor. Hay muchos versos, pero yo le invito a que usted lea su Biblia. Hay muchos versos que nos enseñan qué es lo que Dios tiene para nosotros. Solo quiero recordarle lo siguiente, lo que dice Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, si alguno, según la sabiduría que le ha dado, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para nuestra vida, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Toda la escritura. Pero quiero decirle lo que dice Josué. Josué enfrentándose y diciéndole a los demás, si a vosotros os parece que no pueden servir a Dios, sírvanle a cualquier dioses, a los dioses que dejaron allá después del río o a los dioses de esta tierra, a los dioses en cuya tierra vivéis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se da cuenta de que podemos nosotros saber que toda la escritura es inspirada por Dios. Y tiene un beneficio conocerlo, porque dice Pedro,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Mas también si alguno la cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os manda, razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mi amado hermano se da cuenta de que hay beneficios en la Escritura. Y termino con esto. Y que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Al concluir, quiero que usted sepa que nadie tiene la culpa del avance espiritual, de su avance espiritual. El único que tiene la culpa es uno mismo. Y no podemos nosotros culpar a nadie. Y hoy sí termino con esto que Pedro dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal y al efecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, hermanos, tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando leemos las Escrituras y nos damos cuenta de las promesas que hay en ellas, no podemos vivir ociosos. Nuestra vida no debe ser una vida monótona. Debe ser una vida que va de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. Escudriñemos las Escrituras, porque en esa os parece que tienen vida eterna. Y ellas hablan de lo que Jesús hizo. Y ellas hablan de lo que Dios hizo. Y ellas hablan de lo que Dios hará en nuestras vidas. Así es que, mi amado hermano que me escucha, en esta tarde mi consejo es: si usted tiene la palabra, léala y no ignore los beneficios que hay en ella para su casa, para su vida, para su nación, para todo el mundo. Esté atento, porque Cristo pronto viene, y este mismo, dijeron los ángeles, así como se fue, así vendrá. Pronto es el rapto de la iglesia, y espero en esta tarde con todo mi corazón que Dios nos encuentre preparados para el encuentro con nuestro Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde, recordándole que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, y que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Gracias te doy, Padre, en esta hora, esperando, Dios mío, que tu palabra llegue al corazón y que pongamos de nuestra parte, con toda nuestra fuerza, escudriñar tu palabra y saber que en ella hay vida y vida en abundancia, y que tú tienes un lugar preparado para todos aquellos que esperamos tu venida. Dios les bendiga. Cristo viene pronto y nos vemos el próximo domingo si Cristo no ha venido. Dios les bendiga.